El agua, fuente de vida y de desarrollo. El uso de este líquido es vital para muchas cosas. A su vez, el cuidado que debemos brindar es algo de suma importancia. Lo que vamos a tratar en este documental es sobre el uso que se le da en las zonas por donde pasamos en el recorrido de la salida pedagógica y el impacto que tiene la economía extractivista en las fuentes hídricas. El primer día de recorrido hicimos el trayecto Bogotá-La Lizama, cruzando por el Alto de Vino, La Vega, Villeta, Huaduas y finalizando en La Lizama. Los primeros problemas aparecieron en el trayecto vía Lizama, cuando ya estábamos en Santander. Los primeros machines aparecían y a su vez algunos cultivos de palma. Estos estaban ubicados por lo general cerca a fuentes hídricas. Habían pocos, pero siempre había un gran número de estos dispersados a lo largo del camino. En este día hubo las primeras acercaciones a este problema. Se pudo contemplar a primera vista cómo la industria, en este caso la petrolera, necesita del agua para que se lleve a cabo. También que estos se asentaban cerca a fuentes hídricas, como también lo hacían los cultivos de palma, que se pudieron contemplar durante el camino. En el segundo día se hizo más profundización en esta problemática. Se hizo una visita al Museo del Petróleo en Barranca, donde nos contaron la historia de la industria y todo lo relacionado con su producción, extracción y comercialización. Recachimos todo eso, le subimos tanto que no supimos dónde quedó y no se podía mover la pantalla. La historia de la industria petrolera en Colombia arranca en la década del 50, con la empresa colombiana de petróleos, que ahora es Ecopetrol. Esta industria creó un modelo de vida el cual todas las personas querían tenerlo, porque trabajando ahí ganaban bien y tenían sus vidas prácticamente realizadas. Este modelo trajo varios problemas consigo, como lo es la prostitución, porque muchas mujeres al ver que las personas que trabajaban ahí ganaban bien, entonces se iban a prestar sus servicios para buscar una forma de sustento. También los problemas ambientales aparecieron, como la contaminación de los arroyos y quebradas aledañas a las zonas de explotación, dado que el sistema de funcionamiento de los machines, que son las máquinas empleadas para la extracción del crudo, es mediante el bombeo del petróleo. Este proceso no utiliza mucha agua, pero cuando el petróleo se encuentra muy bajo, utilizan chorros de agua a presión para poder sacarlo a la superficie. También en la refinación se afecta en gran medida al ambiente, porque se vierten desechos a las fuentes hídricas, como en este caso en Barranca Bermeja, en la refinería de la zona, en la ciénaga del Miramar, la cual queda al lado. Y esta ciénaga está muy contaminada y además la polución que genera es muy alta, tanto así que se alcanza a apreciar en los cielos. Otros problemas que vienen con esta industria es en las zonas aledañas con el agua, dado que muchas veces sale petróleo de la llave y no agua. Ecopetrol tiene que tener una responsabilidad ambiental muy alta para llevar a cabo esta explotación sin mayores percances. Allá nos venden la idea de que el petróleo es el progreso para Colombia y que sin eso no hay avances. En parte es cierto, pero no del todo. Muchos de estos recursos invertidos son mal gastados y no se tienen buena administración sobre las regalías. Si se implementaran nuevas tecnologías más amigables con el ambiente y la mentalidad de la aristocracia del país fuera otra, se podrían hacer muchas cosas con el crudo. Ya estando en la ciénaga del Llanito, Calixto nos dio una charla sobre el lugar y su importancia. El corregimiento de Llanito se fue poblando por pescadores que venían con leñadores provenientes de la costa, en busca de maderos para vender los troncos. Poco a poco se fueron acentuando hasta ser el municipio. Calixto nos comentaba que en la zona tuvieron problemas con la industria petrolera, porque bajo de la ciénaga se encuentra un pozo petrolero muy grande. Entonces han intentado extraerlo mediante la realización de venas alrededor, pero no lo consiguieron y lo que hacían era contaminar la ciénaga. Otro problema fue con Izagen, que para la represa del Sogamoso afecta la actividad normal de la ciénaga con las constantes subidas y bajadas de las crecientes en las corrientes que perturban el hábitat del Bocachico,
que se pescaban y que se hace la economía regional. El tercer día consistió en el análisis de los ríos que pasan por el corredor minero del Cesar. Los ríos por los cuales pasamos fueron el San José, Las Ánimas, San Antonio y el Tocuy. Se realizaron medidas antes de pasar por el corredor minero y después de haber pasado por este. En cuanto a los datos, hubo variaciones entre las mediciones. También en lo visual hubo muchos cambios como el nivel del cauce de los ríos y la cantidad de sedimentos en estos. Algunos habían sido desviados. Esto demuestra el poco control que tienen las entidades regionales sobre el tema ambiental con respecto a la minería. Las comunidades que hacen sus economías en los ríos se ven perjudicadas porque estos se ven afectados de una manera muy grande y a su vez son contaminados de una forma impresionante. En la tarde pudimos acercarnos al sindicato de trabajadores de la mina de la Jagua de Ibirico. Lo que nos comentaron ellos es que hay persistente problema de las amenazas a los líderes sindicales por las denuncias que ellos hacen contra la empresa, por despidos injustos, por malas condiciones laborales, entre otros, que se han venido asesinando líderes sindicales desde principios del 2000. También otro problema que aqueja al sindicato es el de la contaminación del agua, puesto a que lo que ellos nos decían era que el año pasado se hicieron unas mediciones en la llave del baño y se compararon con las mediciones del río y estas arrojaron que el agua del río es más potable que la misma de la llave. Hay muchos problemas que acojan al sindicato y esto es una situación que denota la problemática social que genera esta industria. Es el cuarto día. Salimos de Valledupar, supuesta capital mundial del vallenato. Digo esto, pues la mayoría de los grandes cantantes vallenatos han salido de La Guajira. Pero bueno, continuemos. Partimos hacia Pueblo Bello. En el trayecto se pueden ver varios cultivos industrializados de palma y eucalipto. Al llegar a Pueblo Bello, pudimos ver cómo había una mezcla entre la cultura arhuaca y la cultura blanca, familias donde el padre era arhuaco y la madre no lo era. Paseando, hablando con un vendedor en la vía principal, me enteré de que este mestizaje es casi seguro de que aumente, pues la carretera que da entrada al pueblo está siendo arreglada, atrayendo muchos trabajadores y comerciantes del país. Esto nos parece algo preocupante, ya que puede significar un blancamiento aún mayor de los arhuacos que viven en la sierra, dado que Pueblo Bello da acceso directo a esta. Y si los males del mundo capitalista alcanzan este pueblo, es muy probable que también alcancen a la sierra, que también alcancen a Nabusimaque. Iniciando nuestro ascenso hacia Nabusimaque, por un camino que por su rudeza funciona como algún tipo de defensa que alguna vez fue superada por las fuerzas paramilitares, pues estas pensaban que los indígenas arhuacos apoyaban a la guerrilla. El pueblo de la sierra, como muestra de su fuerza y unión, desterró a los paramilitares, dejando muy en claro que no querían tener nada que ver con el conflicto armado del país. Nuestro ascenso fue bastante duro, pero es recompensado por las hermosas vistas a lo largo del camino. Al llegar a Nabusimaque, vimos varios ríos que recorrían el lugar, como las zonas verdes que eran bastante amplias, pero desgraciadamente logramos notar una gran degeneración en la cultura nativamente arhuaca. Vemos un blancamiento en sus creencias debido a los monjes capuchinos que tenían un orfanato en esta zona. Es el quinto día. Ya en Nabusimaque tuvimos la oportunidad de ver cómo vivían las personas que habitan esta zona. Había un pueblo central y las personas viven a sus alrededores, dispersos. Este pueblo
Está designado para discutir los temas que lo requieran, no para que la gente viva en él. Aquí hay un tipo de casa llamada caguama, con techos de paja y una estructura de madera recubierta en barro para darle soporte. En este pueblo pudimos ver varios cultivos de maíz, caña y café. Este café que se produce aquí es muy cotizado en el mundo, por eso es exportado a Europa y Estados Unidos. Este evento me da algo de aliento a la hora de pensar en la pérdida de la cultura arhuaca, ya que no se está dejando absorber por el sistema capitalista, pero tampoco se está aislando de él, ya que estar en cualquiera de los dos extremos sería demasiado perjudicial. Tuvimos la oportunidad de hablar con Camilo, el secucu mayor. Este nos explicó cómo se eligen los niños para ser educados, para ser mamos. La teoría es que cuando nace el niño tiene el cordón umbilical, pero otros niños que no hayan nacido con esta señal también pueden ser elegidos para ser mamos. El mamo se encarga de educarlos y cuando alguno de ellos cumple con los requisitos que ponga el mamo, se convierte en un nuevo mamo. Tuvimos la oportunidad de compartir con los estudiantes de la escuela que había en Nausimaque. Ocurrió un choque cultural pacífico, donde hubo varios intercambios de obsequios, no físicos, sino que simbólicos. Es el sexto día. Con nuestro descenso de la sierra llegamos a Huaco, un punto de investigación donde se busca producir proteínas naturales de origen animal. Aquí trabajan con peces, maíz, yuca y plátano. Hay varios estanques donde están los peces. En cada estanque hay diferentes condiciones, como pH o temperatura diferentes. Buscan tratar de producir la mayor cantidad de proteína en las condiciones más difíciles para los peces. Esos palos que se pueden ver cumplen la función de asegurarse de que el alimento de los peces se mantenga a la superficie, facilitando que estos lo coman. En la ruta de Valledupar a Bosconia pasamos por un tramo de la Ruta del Sol, donde se ha realizado una fuerte tala para poder realizar la doble calzada. Tomando esta ruta, llegamos al colegio de Josué, donde presentamos nuestros proyectos a sus estudiantes. Esta probablemente fue la parte más importante de todo el recorrido, interactuar con las personas de la región. Entender lo valiosa que puede ser el agua y lo importante que es cuidarla y darle herramientas a otros para poder protegerla. En estas zonas, el agua del acueducto no siempre es potable, pero es lo que hay. Cada persona se arriesga a sufrir una grave infección solo por el instinto de saciar su sed. Cuando comenzamos nuestro recorrido, en el día 7 llegamos al Cerrejón. Es un complejo donde se está explotando una mina de carbón, donde se están extrayendo muchas toneladas de carbón y esta operación la está haciendo una firma internacional. Antes de llegar al Cerrejón nos pudimos dar cuenta que además de ser un complejo donde se extrae el carbón, también es un complejo para viviendas, donde los trabajadores de la mina pueden llevar sus familias y también pueden tener derecho a los recursos básicos como alimentación y también derecho a la educación para sus niños. Sin embargo, estos beneficios son por poco tiempo, ya que al rescindir el contrato del trabajador, todos estos beneficios se pierden y el trabajador es obligado a dejar el complejo. Pero por supuesto, no nos vamos a enfocar en lo que acabamos de decir, nos vamos a enfocar en la problemática de la extracción de carbón y, por supuesto, sus consecuencias hacia el medio ambiente y hacia la población de La Guajira. Primero, hay que decir
que en el complejo se utiliza una gran cantidad de agua que sirve, obviamente, para poder extraer el carbón. Sin embargo, toda esta cantidad de agua que se usa para esta actividad se deja de aprovechar para los pobladores de La Guajira. El caso, por ejemplo, el Cabo de la Vela, donde pudimos ver que hay una gran sequía en los lugares más centrales y donde se concentra la mayoría de gente. Sin embargo, y pese a que nos dijeron en el Cerrejón que solo se usaba aproximadamente el 1% del agua de La Guajira para poder realizar todas las excavaciones y las exploraciones del carbón, los pueblos cercanos, como ya lo hemos dicho, el Cabo de la Vela, están teniendo un gran problema con el agua, ya que tienen que sacar del agua del mar o del agua de los pozos que quedan cerca a sus casas para poder cocinar, bañarse y hasta tomar, sin posibilidad de tener un agua pura, limpia y potabilizada. Pero esta agua del Cerrejón, como dicen muchas personas, es desperdiciada día a día para refrescar los caminos por donde pasan las denominadas volquetas o remolques, donde llevan las toneladas de carbón hacia el lugar donde se van a transportar a los buques y embarques que se utilizan para la exportación de este material. Esto ha causado mucha indignación en los pobladores, que dicen que pueden utilizar esta agua para mejores cosas y pueden intentar potabilizarla para poder consumirla. Sin embargo, a los dirigentes del proyecto del Cerrejón no les afecta mucho esto, ya que el Estado, al permitirles explotar la mina como una fuente de economía, les permite hacer todo lo que quieran con los recursos que les está permitido según los contratos que se han hecho con el mismo Estado, que por supuesto no lo cumplen a cabalidad. Entonces, todo este recurso del agua se va perdiendo poco a poco y los pobladores, los más necesitados, son los que menos pueden gozar de ella. Y aunque en la población total del país se sabe de esta problemática, no se tiene una conciencia por los pueblos más necesitados del país. Entonces, el agua se va hacia todos los que tienen una riqueza, los que tienen una necesidad y pueden pagar por ella. Los tallamos, los pesamos, les colocamos un microchip para poder monitorearlos y posteriormente los liberamos en un hábitat no intervenida por la economía o en un área que esté en proceso de rehabilitación. Después de que ya nos aseguramos de que no hay ninguna especie animal en el área, podemos hacer la intervención que puede ser de áreas pequeñas, 500 metros. Entonces ya comenzamos a hacer el descapote del terreno, empezamos a retirar la capa vegetal. Para nosotros la capa vegetal es muy importante. Tenemos un banco del suelo, que es un área donde solamente depositamos capa vegetal, y esa capa vegetal la mantenemos, la conservamos y la recuperamos durante todo el tiempo que todo esté bien. En este video se puede ver cómo cuando vamos avanzando por el camino del Cerrejón nos topamos con charcos y grandes lagunas de agua. Esto da cuenta de todo el malgasto que se está dando de este mismo recurso. Y entonces aquí es donde empieza toda la problemática de los pobladores de La Guajira. En este caso, en los Guayú. ¿Y por qué se dice esto? Porque los Guayú, para mejorar, o bueno, para ayudar a mejorar la economía del país, han cedido parte de su territorio sagrado, donde se han desarrollado durante muchos años. Al hacer esto, gran cantidad de agua se va con este territorio, que ahora está siendo explotado por el complejo del Cerrejón. Este territorio se vuelve un lugar hueco y ya no tiene ningún recurso que sea utilizado para el consumo humano. Mientras tanto, los Guayú, con la venta de este territorio, si se puede llamar así, va perdiendo su identidad poco a poco. Entonces, el contacto con la civilización blanca ahora se basa en pro de la economía del Estado. Entonces, las reglas con las que se rigen los Guayú van cambiando.
y ahora para poder conseguir comida y recursos básicos tienen que apelar a los recursos que les pueden dar el Cerrejón u otras personas que llegan a su territorio y que establecen diversas tiendas para vender sus alimentos. En ese momento ya la lucha se vuelve individual. Individual quiere decir entre familias pequeñas de los Wayuu para mantenerse vivos, para sobrevivir en un lugar donde ya no hay agua, donde ya no hay casi recursos. Esta individualidad también es de pensamiento, ya que cuando se les otorga algún beneficio, tratan de conservarlo para ellos solos y no compartirlo con su comunidad. Y todo esto se genera solo por la explotación de una mina que poco a poco está acabando con los recursos naturales, con el territorio de nuestro país, con el medio ambiente. Una de las conclusiones que se pueden dar es que el desgaste de los recursos naturales de La Guajira ha provocado serios problemas en la comunidad, no solo para el consumo de esta, para sus necesidades básicas a partir del agua, también para su interacción con el entorno en general, para el medio ambiente y para la flora y fauna de ese lugar, que es removido y cuando vuelve ya no tiene las mismas características, por lo que el mismo paisaje ya no volverá a ser lo que era antes. Esto puede ser un problema, puesto que el territorio tiene unas características que ya no van a ser recuperadas. Concluyendo todo, hay que decir que, primero, el complejo del Cerrejón gasta mucha agua. Utiliza carros llenos de tanques con agua para poder, por decirlo así, refrigerar los terrenos por donde pasan las volquetas o los camiones ya mencionados. Segundo, todo este malgasto de agua conlleva a muchos problemas sociales, como por ejemplo la pérdida de identidad de los Wayuu como una comunidad indígena, como una comunidad que se ayuda entre sí y se colaboran entre todos. Entonces esto conlleva a tener un pensamiento más individual y a perder todas las características y todos los conceptos que se tienen sobre los indígenas, sobre sus leyes o sus normas para vivir en comunidad. Y mientras vemos como los camiones van rociando cada uno de los segmentos por donde pasan los camiones, en cada uno de los lugares de La Guajira hay alguien sufriendo porque no tiene este recurso para vivir. Los dejamos con un video donde aparece una de las guías del Cerrejón diciendo qué plan tienen para poder mitigar todos los riesgos que hay ante la pérdida de las especies, la flora y la fauna de todos esos lugares que están siendo explotados por este complejo mismo ya mencionado. También habla un poco de las características del Cerrejón y de cómo este puede ayudar a la economía del país.